Hola a todas y a todos. En estos minutos voy a intentar explicaros qué es el brainstorming, una metodología activa para promover el aprendizaje. Vamos allá. El brainstorming es una metodología creada por Tony McCaffrey. Es conocida como enjambre de ideas por la similitud que tiene con la vida de las abejas. Es una metodología silenciosa. Los participantes escriben sus ideas en forma de notas cortas y de manera silenciosa, con lo cual su proceso de pensamiento, de generación de ideas, no es interrumpido y entonces se generan ideas de una forma más rápida y con unas ideas más buenas. Esta técnica mejora el brainstorming. ¿Cómo mejora el brainstorming? Como he dicho antes, al estar en silencio hay una producción de ideas más rápida. Podemos construir ideas a partir de las anteriores, ya que estas ideas que anotamos en un papel las colocamos, tenemos una visión clara de las que hay y a través de ellas podemos construir nuevas. Participa todo el mundo porque al estar en silencio la gente no tiene vergüenza a poder ser criticado por los demás. Es interactiva porque nos podemos levantar, pegar los post-its, etc. Y tiene una ventaja que es que podemos realizarla de manera de forma a distancia, online. Ahora vamos a ver qué recursos son necesarios para poner esta metodología en práctica en el aula. Necesitaremos, como no, del alumnado. Y otra cosa que necesitamos es el aula y unos materiales. ¿Qué materiales necesitamos? Pues un post-it donde escribir las ideas, un elemento de escritura, ya sea boli, lápiz, etc. Una pared o pizarra donde colocar esos post-its. Y en la versión online necesitaremos unos ordenadores, tablets, smartphone, etc. ¿Cómo procedemos a esta generación de ideas? Primero, exposición del tema sobre el que se van a generar las ideas. Segundo, cada alumno escribirá en post-its las ideas claras y concisas. Tercero, se pegarán en algún panel creado específicamente para esta dinámica. Por lo general, los paneles suelen llevar ya los esquemas dibujados para organizar estas ideas. Cuarto, se eligen las mejores y volvemos a crear ideas a partir de estas. Es decir, este punto es un proceso de retroalimentación para generar nuevas ideas. Y lo podemos repetir tantas veces como queramos hasta llegar a las que de verdad consideremos cerca del objetivo que queremos alcanzar. Al final recopilamos las mejores ideas y las aplicamos. Competencias. ¿Qué competencias se trabajan? Por supuesto, se trabaja la competencia social y cívica, ya que al trabajar en grupo se contribuye a comunicarse, a ser tolerante, a expresar y comprender distintos puntos de vista, a negociar y respetar las opiniones de los demás, etc. Trabajamos la competencia lingüística, adquirimos un dominio de las lenguas oficiales de forma oral y escrita, ya que hacemos una exposición de las ideas, adquisición y uso de vocabulario, lectura e interpretación, etc. También, por supuesto, está la competencia de aprender y aprender, porque hay una motivación para aprender, un ejercicio de la autonomía, un aprender a planificar, a conocer estrategias. Y por último, y solo en la versión online, nos encontramos con la competencia digital, ya que compartimos archivos y creamos contenido. ¿Qué dificultades y qué ventajas nos encontramos con esta metodología? Aparentemente yo no he encontrado ninguna dificultad. Podríamos decir o apuntar como dificultad, pues que se tiene que trabajar en grupo. Ventajas, pues que es rápida y silenciosa, que el grupo está centrado en la tarea, que participa todo el mundo, que se crean multitud de ideas en poco tiempo, que no hace falta nadie que tome notas y que las ideas quedan agrupadas mediante gráficos y flechas. Caso práctico. A ver, no sé si os acordaréis que al principio de curso utilizamos esta técnica en clase para la creación de una rúbrica. ¿Cómo lo hicimos?
Primero, se eligieron dos paredes para colocar los POSITs. Una era la pared de contenidos y otra era la pared de formato. Después cada persona escribió 2 criterios de contenido y 2 criterios de formato. Los equipos agruparon las ideas por afinidad de criterio. También se crearon equipos por criterios para definir los niveles de calificación. Y se compartieron en una rúbrica de hoja de Excel. ¿Qué se consiguió con esto? Pues que la clase fuese más dinámica, que hubiese una buena participación del alumnado y que hubieran unos buenos resultados. Conclusión: el brainstorming, versión mejorada del brainstorming. Hasta ahora el brainstorming había sido la técnica más utilizada y más conocida para generar ideas de manera grupal, pero llega el brainstorming y mejora la eficacia, hay una mayor participación y una mayor calidad de ideas. Pues nada, esto ha sido todo y espero que os haya quedado claro, un poco más claro, qué es eso del brainstorming. Hasta pronto.